Vamos a estudiar la biología celular, vale decir, comenzamos hoy el estudio de la célula, también conocido el mismo como dentro de una materia denominada citología. La citología es precisamente el estudio de la célula. ¿Qué entendemos por célula? La célula es la unidad esencial de la vida, también comprendida o interpretada como la unidad morfológica y funcional de la materia viva más pequeña, en la cual se verifican todas y cada una de las funciones de los seres vivos, vale decir, nacen, crecen, se nutren, se reproducen y mueren. La célula ha sido estudiada desde el advenimiento de la microscopía como la unidad no visible fundamental de los seres vivos, y dentro de ella pueden clasificarse siguiendo dos conceptos fundamentales, que son el de célula procariota y el de célula eucariota. ¿Qué se entiende por células procariotas? Son aquellas células, fundamentalmente organismos unicelulares, como pueden ser reconocidas las bacterias, en donde el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, vale decir que el reservorio de la información hereditaria de la célula, al no estar separada del citoplasma por una membrana nuclear que conforma el núcleo, este material se halla disperso en el citoplasma de este organismo. Caso diferente es el de las células eucariotas, que provienen del griego eu, verdadero, y carión, núcleo. En este caso, el material genético se encuentra debidamente aislado en la parte más interna de la célula por la existencia de una membrana nuclear, la cual permite individualizar un núcleo. Las células eucariotas son distinguibles tanto en el reino vegetal como en el reino animal. En esta proyección podemos ver el caso a vuestra izquierda de las células procariotas, en la cual tenemos la membrana plasmática, el citoplasma o hialoplasma, y disperso en ese material citoplasmático los elementos que constituyen el reservorio hereditario de la célula o los ácidos nucleicos. Por el contrario, la célula eucariota que ustedes ven a vuestra derecha, en el caso de tratarse en esta proyección de una célula vegetal, podemos ver el núcleo en el cual en su interior está albergado el ADN y permite identificar claramente los tres componentes clásicos o principales de toda célula, que desde el exterior al interior son la membrana plasmática, el citoplasma y el núcleo. Como decía, para facilitar el aprendizaje de la célula, se divide a la misma en tres partes principales. La membrana plasmática, que forma la superficie más externa de la célula y separa su medio interno del medio externo. Ustedes pueden observarla claramente en la proyección de la diapositiva que ven nominada como célula animal, de un color grisáceo externo,
constituyendo una barrera selectiva que regula el paso de sustancias hacia el interior celular o desde el interior al exterior de la misma célula. Esta selectividad en el transporte crea un ambiente interno adecuado en la célula y permite de ese modo las actividades normales. En segundo lugar, de un color celeste más claro, ustedes pueden ver el citoplasma, que abarca todos los componentes de las células que se encuentran entre la pared interna o la superficie interna de la membrana plasmática y el núcleo. Este compartimiento está formado por el citosol y los orgánulos. Y finalmente, en el interior, como ustedes pueden ver a través de una señalización con flecha, el núcleo, que es un orgánulo grande de diferente localización en la célula, en donde se alberga la mayor parte del ADN de la célula. Una molécula única habitualmente es la constituida por este ADN asociada con varias proteínas que contiene unidades hereditarias, como estudiaremos más adelante, denominadas genes. En el citoplasma nosotros tenemos diseminado una serie de elementos como si se tratara de un sistema heterogéneo, en donde tenemos un sistema o un elemento dispersante, que es el hialoplasma, y los elementos o organoides que configuran el sistema disperso. Estos orgánulos celulares son estructuras especializadas dentro de la célula que tienen forma característica y que llevan a cabo funciones específicas en el crecimiento, mantenimiento y reproducción celular. A pesar de la diversidad de reacciones químicas que tienen lugar en una célula en un momento dado, existen poca interferencia entre estas reacciones, ya que están confinadas en diferentes orgánulos. El número y el tipo de orgánulos varían en las diferentes células de acuerdo con las funciones que cumplen. En este sistema de organoides celulares, antiguamente podía dividírselo, como ustedes lo pueden ver en la proyección, con membrana y sin membrana. Actualmente esa clasificación está modificada y avanzado, y básicamente se los ubica como un sistema de endomembranas, aquellos que antiguamente se hablaban de conmembranas, como por ejemplo el caso de las mitocondrias o el retículo endoplasmático, y un sistema de organoides sin membranas que hace referencia a nucleolos, centríolos, etc. Refiriéndonos al citoplasma o citosol, es la porción líquida del citoplasma ubicada entre la membrana plasmática y la membrana nuclear, que rodea a los orgánulos anteriormente mencionados. Constituye alrededor del 50 al 75% del volumen celular total. A pesar de que varía en su constitución, básicamente el citosol está constituido por un sistema heterogéneo, básicamente conformado por agua en un porcentaje entre 70 y 95%, a la que se suman diferentes
compuestos disueltos o en suspensión. Entre estos hay diferentes tipos de iones, como es el caso de iones positivos o cationes, como el potasio, el magnesio, el sodio, el calcio, y aniones, como es el caso de fosfato, sulfato y cloruros. Tenemos también elementos orgánicos, como es el caso de las proteínas, que pueden ser de diferentes características, proteínas estructurales, que son aquellas que se encuentran formando parte de la membrana plasmática o de la membrana de los diferentes organoides, o proteínas globulares que se encuentran presentes en el núcleo o bien en el citoplasma. Por otro lado, tenemos dentro de la materia orgánica lípidos, glúcidos o hidratos de carbono y otros elementos como pueden ser productos de desechos, etc. Vale decir que el citosol es el lugar donde se producen muchas de las reacciones químicas necesarias para mantener viva a la célula. Con respecto a los orgánulos, mencionamos que los organoides celulares son estructuras especializadas dentro de la célula que tienen forma y características especiales y que llevan a cabo funciones específicas tanto en el crecimiento, en el mantenimiento y reproducción celular. Tenemos que pensar relacionado a los organoides que son una serie de elementos de los cuales nosotros solamente vamos a mencionar algunos, invitándolos a ustedes a realizar, por un lado, el estudio en sus carpetas de manera escrita de todos y cada uno de los organoides, dividiéndolos en localización, dividiéndolos en morfología y la función principal. Siguiendo ese esquema, vamos nosotros a describir alguno de estos organoides u orgánulos celulares, como es el caso de los ribosomas, que son los sitios en donde se va a verificar una de las funciones principales de la célula, tal cual es la síntesis proteica. El nombre de estos pequeños organoides reflejan su alto contenido en ácido ribonucleico o ARN ribosómico, un tipo especial, aunque puede incluir lógicamente también en su constitución proteínas. Estructuralmente, un ribosoma, como ustedes pueden verlo a la izquierda de la proyección, está constituido por dos subunidades, las cuales tiene una aproximadamente la mitad del tamaño de la otra y provienen de una velocidad de sedimentación en la cual una se separa de la otra. Así se habla de una subunidad pequeña, 30S, y de una subunidad grande, 50S. Algunos ribosomas pueden estar libres en el citoplasma de una manera aislada o agrupada. Cuando esta manera es libre o no adherido a ninguna estructura citoplasmática, se habla precisamente de ribosomas libres. Pero cuando están asociados uno con otro, los ribosomas, a través de una cadena de ARN en el citoplasma, se habla de polirribosoma. Algunos ribosomas están adheridos a la superficie externa de la membrana nuclear o bien a una membrana extensamente plegada denominada retículo endoplásmico. En tal caso, las funciones
de la síntesis proteica de los ribosomas que están libres en el citoplasma y aquellos que están asociados a la pared externa del retículo endoplásmico es francamente diferente, como estudiaremos más adelante. En segundo lugar, debemos describir un organoide sumamente importante denominada mitocondria. La mitocondria es un organoide que funcionalmente se encarga de la respiración celular. Pero es interesante aquí hacer una salvedad que el concepto de respiración a la cual hago mención no es el de la respiración que ustedes conocen, vale decir, de inspiración y expiración para incorporar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El concepto de respiración celular es precisamente el de obtención de energía. De allí que las mitocondrias, a través de la respiración aeróbica, se dice que son las centrales energéticas de la célula. Una célula puede tener desde cientos hasta varios miles de mitocondrias de acuerdo con su actividad y función. Las células activas, como por ejemplo las células miocárdicas o miocitos, o bien los espermatozoides en su cadena en el cuello de la célula, presentan una gran cantidad de mitocondrias, pues necesitan para su función la producción constante e ininterrumpida de la energía celular. Y cuando hablamos de energía celular, hablamos del adenosín trifosfato o ATP que estudiaremos más adelante. La mitocondria morfológicamente está constituida por una doble membrana, una mitocondrial externa que ustedes ven de color marrón oscuro y una membrana interna que ven en blanquecino, amarronado, pálido. Fundamentalmente, entre una membrana y otra presenta un espacio que está reflexionado de líquido. Las dos membranas son similares en su estructura química, pero difieren en su configuración morfológica. La membrana externa, como ustedes pueden ver, es lisa, mientras que la membrana interior es plegada. Esa serie de pliegues que se denominan crestas y son muy importantes debido a que allí tiene lugar un proceso muy significativo de la respiración celular. Entre los diferentes elementos plegados de la mitocondria existe una gran cavidad central repleta de líquido que es la matriz. Las mitocondrias, es importante decirlo, que intervienen en un proceso energético complejo tal cual es la obtención de energía celular. Y también otra particularidad que tienen las mismas es que todas derivan del ovocito materno, pues solamente es comprensible entender en el momento que lo estudiemos que son las mitocondrias todas derivadas de nuestra célula materna, pues las células paternas no aportan más que el contenido nuclear. En tercer lugar tenemos los lisosomas. Los lisosomas son vesículas rodeadas de membrana que se forman habitualmente como vesículas digestivas en otro organoide celular denominado aparato complejo de Golgi.
En su interior se encuentran una serie de sustancias proteicas habitualmente, poderosas enzimas digestivas o hidrolíticas que pueden digerir una gran variedad de moléculas. Una vez que estos lisosomas se han unido a las vesículas formadas durante el proceso de incorporar sustancias denominadas endocitosis. Las enzimas lisosómicas intervienen en el reciclado de las estructuras celulares y un lisosoma puede luego de realizado este proceso digestivo devolver una, eh, una vesícula con los desechos producidos después de este proceso digestivo. Son interesantes estos organoides celulares vinculados con la digestión celular. Otros de los elementos que vamos a estudiar en el caso de los organoides celulares es el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico es una red de membranas en forma de sacos aplanados o túbulos que se extienden desde la membrana o envoltura nuclear que rodea el núcleo, con lo cual se conecta hacia todo el citoplasma. El retículo endoplásmico es muy extenso y las células habitualmente tienen dos tipos de retículo endoplásmico cuya clasificación se basa fundamentalmente en un concepto morfológico, pero que tiene su implicancia funcional como lo vamos a entender luego. En primera instancia tenemos que hablar del retículo endoplásmico liso, que se extiende desde el retículo endoplásmico rugoso para formar una red de túbulos membranosos. Contiene enzimas especiales que pueden hacerlo más diverso que el retículo endoplásmico rugoso y la célula, en cuanto al retículo endoplásmico liso y sus funciones, vamos a ver que están relacionados con la síntesis de lípidos y la liberación de calcio, por ejemplo, entre otros y muy complejas funciones de este retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico rugoso, por el contrario, es una estructura que se continúa con la membrana nuclear, de la cual habitualmente se restituye luego de la división celular y generalmente se presenta en una unidad de sacos plegados. La superficie externa del retículo endoplásmico está tapizada por elementos que ya hemos estudiado y que ustedes recordarán que son los ribosomas. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas penetran en los espacios de estos túbulos y sáculos del retículo endoplásmico rugoso para su procesamiento y distribución ulterior. En algunos casos, ciertas enzimas se unen o activamente participan del proceso de unión entre las proteínas y los hidratos de carbono formando glucoproteína. En otros casos puede ser que se sinteticen fosfolípidos. Estas sustancias producidas pueden ser que se incorporen a la membrana de los organoides
insertándose en la membrana plasmática o bien fundamentalmente excretarse, vale decir enviarse fuera de la célula a través de un proceso de exocitosis. Vale decir entonces que el retículo endoplásmico rugoso produce proteínas secretoras, proteínas de membrana y proteínas para muchos organoides celulares. Bueno, a manera de repaso, decimos que el retículo endoplásmico rugoso incluye a las proteínas, perdón, a las membranas estructurales distribuidas en una serie de sacúlos y túbulos conectados entre sí y con una conexión con el sistema de endomembranas de la membrana nuclear y hemos comentado la característica morfológica de ser denominado rugoso por la existencia de ribosomas en su pared externa. Y se encargan de la síntesis de proteínas, como ya dijimos, con sus diferentes variantes. Ustedes pueden ver en la proyección sobre el costado derecho la integración morfofuncional entre la membrana nuclear internamente, el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi, que es mencionado en algunos libros y tratados de citología como el complejo Grell, que estudiaremos tal vez más adelante. Con respecto al retículo endoplásmico liso, dijimos que era un sistema de túbulos y membranas que habitualmente continuaba el retículo endoplásmico rugoso, que formaban vesículas hacia el aparato de Golgi y cuyas funciones estaban relacionados con la síntesis de fosfolípidos y colesterol y a su vez proporcionaban enzimas, como ustedes pueden ver, para otros procesos muy significativos. De nuevo, me interesaría que vean la continuidad del sistema de endomembranas entre la membrana nuclear, ubicada en el centro, en lo que ustedes observan en la proyección de la izquierda, el retículo endoplásmico rugoso y el sistema de vesículas aplanadas y túbulo, el retículo endoplásmico liso, mientras que sobre la margen derecha el sistema histofisiológico denominado Grell. El aparato de Golgi, o también conocido como complejo de Golgi, es interesante que lo encontremos aquí integrado a las estructuras que venimos describiendo con antelación, como por ejemplo el retículo endoplásmico. El complejo de Golgi consta de 2 a 20 cisternas, que son pequeños sacos aplanados y membranosos de borde saliente que aparecen a la manera de una pila de platos hondos invertidos y curvados y que le dan al complejo de Golgi una forma de copa. Se denomina aparato o complejo de Golgi en honor al célebre histofisiólogo italiano denominado Camillo Golgi. Prácticamente en citología es la única estructura que ha conservado el nombre de su principal mentor. Casi todas las células tienen varios complejos y estos son muy numerosos. Entenderán ustedes desde el punto de vista funcional en las células que tienen una activa función de secreción de proteína, pues es una de las estructuras claves para entender el papel del complejo de Golgi en la síntesis de las proteínas celulares. Las cisternas en los extremos opuestos de un complejo de Golgi difieren entre sí en su forma, su tamaño y su actividad enzimática. Ustedes pueden ver que la entrada convexa o cara cis, como ven en la proyección,
a la izquierda, mira hacia el retículo endoplásmico rugoso y la salida, que es cóncava, en donde se van desprendiendo las vesículas, es la cara trans y mira hacia la membrana plasmática. Este sistema de cisterna ubicado entre su cara cis y su cara trans es lo que se conoce como cisternas intermedias. Podemos observar a la derecha una microfotografía electrónica del retículo establecido por el complejo de Golgi con este sistema de cisternas, en donde vemos hacia su parte más inferior su cara cis cóncava, convexa, y su cara trans cóncava en sentido superior. El aparato de Golgi, desde el punto de vista funcional, presenta en su interior enzimas que van a servir para que en el interior del complejo se produzca un proceso denominado de conjugación, porque las proteínas que llegan al complejo de Golgi lo atraviesan y al salir de esta, mediante la maduración de las cisternas y los intercambios que ocurren en su interior, es que se va produciendo este proceso denominado de conjugación, que también incluye el empaquetamiento y transporte. Vale decir que en el interior del complejo de Golgi va a existir un proceso muy complejo que va a consistir en una serie de pasos y que finalmente va a dar lugar a vesículas de transporte, y las vesículas de transporte van a ser las encargadas, surgiendo del borde de la cisterna, llevar enzimas específicos de regreso a la cara de entrada y transportan algunas proteínas parcialmente modificadas, como ya lo dijimos. Asimismo, pueden estas vesículas transportadoras llevar a la cara de salida de vesículas de membrana que entregan su contenido a la membrana plasmática para su incorporación dentro de la propia membrana. De esta manera, el complejo de Golgi también se encuentra relacionado con agregar nuevos segmentos a la membrana plasmática. Y finalmente tenemos que pueden secretar una serie de otras sustancias, como ustedes lo pueden ver claramente en la proyección. Los peroxisomas son elementos que ustedes ya hemos algo abordado a través de lo que era el estudio de los lisosomas. Unos organoides de características similares a los lisosomas son los peroxisomas, que presentan o contienen varias oxidasas, enzimas que pueden oxidar y eliminar varios átomos de hidrógeno de diversas sustancias orgánicas. Son los encargados en realidad de un proceso de oxidación celular, y tenemos que intervienen en el metabolismo de ciertas sustancias y de elementos, por ejemplo, como aminoácidos, ácidos grasos, que pueden ser allí oxidados. En el citoplasma es bueno efectuar un efecto de reverberación de los contenidos en aquel citosol que nosotros describimos muy pormenorizadamente
debemos volver sobre un concepto fundamental, que en ese citoplasma, en ese magma interno de la célula, en un estado intermedio entre sol y gel, hallamos el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red de filamentos proteicos que se extienden a través del citosol. Y allí podemos encontrar tres tipos de filamentos proteicos que constituyen a la estructura de este citoesqueleto. Y en orden creciente de diámetros, estas estructuras pueden ser microfilamentos, que son los elementos más delicados del citoesqueleto, y también encontramos los microtúbulos y los filamentos intermedios. Es interesante, como su nombre lo indica, que tanto los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos constituyen un esqueleto de la célula que toma su anclaje en la pared interna de la membrana plasmática y luego se van a ir interrelacionando entre sí para terminar sobre otras estructuras celulares o membranas. Cumplen este citoesqueleto las diferentes funciones, entre las cuales podemos mencionar, por ejemplo, el mantenimiento de la forma de la célula y, en segundo lugar, también de permitir las deformaciones que las células en determinado momento se ve obligada a hacer y dirigir ese movimiento en un determinado sentido. Finalmente tenemos que hablar del núcleo, pero solamente vamos a mencionarlo, pues lo estudiaremos fundamentalmente y en detalle en otra unidad o eje temático. El núcleo, como ustedes pueden verlo en la proyección, es una estructura esférica o ovalada que por lo común ocupa o constituye el elemento más destacado de una célula. Habitualmente su ubicación dentro de ella es variable, normalmente se lo describe en la parte central, pero puede estar desplazado en cualquiera de los polos, inclusive hacia el polo basal de la célula. La mayor parte de las células tienen un núcleo único, a pesar de que algunas, como los glóbulos rojos maduros, carecen de núcleo. La mayor parte entonces de las células están constituidas por un núcleo, pero en lo que es la citología humana podemos hablar de que hay una célula madura que no lo posee, como es el caso de los glóbulos rojos maduros, pero que en sus inicios sí lo tiene. Los núcleos celulares o el núcleo celular está separado del medio interno celular o citoplasma a través de la membrana o envoltura nuclear, que recordemos era lo que, volviendo al inicio de esta conversación, era lo que me permitía a mí precisamente englobar a la célula animal o vegetal dentro de aquella clasificación de célula eucariota. Vale decir que la membrana nuclear permite aislar o contener en el interior del núcleo al material genético o hereditario de la misma. Aquí presentamos la bibliografía correspondiente, toda muy importante, pero me gustaría puntualizar tres fundamentalmente. En primer lugar, Principios de Biología Celular de Schwarman Moreno Azorero. En segundo lugar, Biología Celular de Robertis Robertis. Y en tercer lugar, el libro de Tortora y Derrickson, sin olvidar, lógicamente, el libro de histología de Génesis.
Muchas gracias y será hasta la próxima clase.